Bueno, bienvenidos a este segundo material donde vamos a comenzar a abordar lo que son los trastornos del espectro autista, donde vamos a comenzar a pensar cuáles son las características. Habíamos dejado planteado que íbamos a trabajar acerca de la detección precoz y vamos a trabajar acerca de cómo me doy cuenta en etapas tempranas de algunas conductas que puede tener la persona que presenta autismo, para poder detectarlas, como decíamos, precozmente y también poder abordarlas precozmente, que no sea algo que se extienda en el tiempo, porque cuanto más pronto se aborden, más pronto se pueden mejorar. Y vamos a pensar que una cosa importante de vivir en sociedad como vivimos nosotros es adaptarse. Esa adaptación no implica de que vamos a querer que este niño haga todo idéntico que los demás, pero sí el objetivo, lo que más queremos, es que la persona pueda transitar por diferentes espacios sintiéndose que puede lograr las cosas, que se sienta seguro de sí mismo. Y para esto hay que hacer un fuerte trabajo detrás para que lo logre, ¿no? Hay una cuestión de un abordaje que tiene que ser sistemático, con mucho esfuerzo y con mucha coherencia entre lo que se hace a nivel clínico, escolar, familiar. Entonces vamos a comenzar pensando un poco lo que son las estadísticas. Está estudiado aproximadamente que los trastornos del espectro autista lo tiene una persona de cada 110 más o menos. O sea que es una cifra que no es altamente frecuente, pero que hay mucha cantidad de casos, ¿no? Se ha visto también que es 3 o 4 veces más frecuente en varones que en mujeres. O sea, traducido, de cada 4 o 5 personas con trastorno del espectro autista, una es mujer y los demás son varones. O sea que se da más en varones. No hay una explicación para esto, porque no conocemos, como les decía en un material anterior, neurológicamente hablando, el funcionamiento total de nuestro cerebro y el por qué. Pero se ha visto que hay diferencias entre hombres y mujeres en lo que tiene que ver con el funcionamiento neurológico. Y bueno, y ocurre que se dan más casos en varones usualmente de dificultades de aprendizaje y también de desarrollo, como el trastorno del espectro autista. La única dificultad de aprendizaje que se da 9 veces más en mujeres que en varones es la discalculia, que es una dificultad en el área de matemática, pero el resto de las dificultades siempre ocurre más en varones. Esto a nivel estadístico. ¿Qué más podemos decir? Bueno, se da en todas las culturas, en todas las etnias. No hay una diferenciación de etnias y en todas las poblaciones, o sea que es algo que trasciende a lo cultural, podríamos decir. Muchas personas con trastornos del espectro autista, un alto porcentaje, se habla de hasta un 75% de las personas con trastorno del espectro autista podrían presentar junto con el trastorno lo que sería un retardo mental leve. ¿Qué significa esto? ¿Por qué podemos pensar que puede pasar eso? Bueno, porque cualquier persona, aunque tenga un coeficiente intelectual normal, si no recibe estimulación, si su cerebro no está puesto a trabajar, si no se siente estimulado, funciona como si tuviera retardo mental. Si yo me lo acuesto mirando un techo durante un año y no lo estimulo de ninguna manera, ese niño va a funcionar como si tuviera un retardo mental. En cambio, si yo lo estimulo todo ese primer año, va a desarrollar mucho su potencial. ¿Qué les quiero decir con esto? Que bueno, que muchas veces estos niños con trastorno del espectro autista se meten tan para adentro e interactúan tan poco con su entorno, que a veces pienso que puede ser una explicación de por qué muchos niños funcionan como si tuvieran retardo mental. Pero, lógicamente, según lo que venimos diciendo desde el material anterior, cuanto más temprana sea la estimulación de ese niño, más vamos a evitar este tipo de cosas, ¿no? Mejor va a funcionar y más va a desarrollar su material a nivel intelectual que tenga el niño, ¿no? Y bueno, y a veces se ha visto también que hay niños que asociado a este tipo de trastornos tienen epilepsia, pero esto ha pasado entre un 25 y 35% de los casos, o sea que no es lo más frecuente que puede haber. Se sabe
que tiene un factor neurológico el trastorno del espectro autista. Se sabe que hay algo a nivel neurológico que hace que funcione diferente ese cerebro y que lo usual de las zonas que participan en ciertas tareas o la manera en que se realizan ciertos aprendizajes no se dan en esta persona, se dan de maneras diferentes, pero no se puede explicar dónde está la diferencia o por qué hay esa diferencia, pero sí sabemos que es algo a nivel neurológico. No tiene nada que ver el autismo con causas de crianza, de cómo lo crían los padres. No hay una relación entre la crianza que tiene un hijo y que pueda desarrollar el trastorno del espectro autista. Antiguamente en literatura, que ya ha sido rechazada ampliamente porque se vio que no era así, se hablaba de que la culpa era de la relación con la madre, por ejemplo. Bueno, ese tipo de cosas ya se descartó que no. Y bueno, es fácil pensarlo también cuando decimos, dentro de una misma familia puede haber un niño que nace con trastorno del espectro autista y el resto de sus hermanos no, y lo criaron igual y la genética es la misma, o sea que se sabe que es algo neurológico, se sospecha fuertemente que hay un componente genético. A veces vemos que en las familias, a veces los padres, por ejemplo, reconocen en su hijo algo que también tenía algún familiar hacia atrás. Entonces hay algo de la genética que puede estar influyendo, pero como les digo, no es algo que podamos afirmar al 100% las causas del trastorno del espectro autista son tales. Sí podemos decir y sospechar que hay una cuestión genética, que hay una cuestión neurológica del funcionamiento del cerebro y que todo esto lleva a que ese distinto funcionamiento genere lógicamente una manera de conducirse en las tareas habituales diferente.